Hola amigos, bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de el miedo a la pérdida como motor de los apegos. El apego, aunque fundamental para nuestra supervivencia emocional, tiene una contracara, el miedo a la pérdida. Este miedo es el principal motor que nos impulsa a aferrarnos a personas, objetos, ideas y situaciones. Vamos desglosando esto. Número 1. El apego y la inseguridad. Cuando construimos nuestra seguridad y felicidad sobre una base externa, por decir una relación, un trabajo, una posesión, cualquier amenaza a esa base genera miedo. El miedo a perder a un ser querido, a un puesto de trabajo o incluso a una identidad puede llevarnos a comportamientos de control, celos y codependencia. Número 2. La paradoja del apego. Paradójicamente, el mismo apego que busca la seguridad puede generar una profunda inseguridad. Cuanto más nos aferramos, más conscientes somos de la fragilidad de lo que tenemos. Y número 3. El ejemplo de la vida ordinaria. Una persona que se ha apegado a su estatus social y riqueza experimenta un miedo constante a perder su fortuna. Este miedo le impide disfrutar de lo que tiene y la lleva a tomar decisiones impulsadas por la seguridad en lugar de que sean por el bienestar o la felicidad. Ahora hablemos de la frustración y el vacío cuando las apetencias no son satisfechas. Cuando nuestras apetencias se vuelven compulsivas y no son satisfechas, experimentamos frustración y vacío. Vamos también desglosando estas palabras que están adheridas a nuestra persona y podamos ir entendiendo gradualmente. La neurobiología de la frustración. Como vimos en el episodio anterior, la dopamina nos impulsa a la búsqueda de la recompensa. Si el ciclo de búsqueda se interrumpe, el cerebro experimenta una caída abrupta de la dopamina, lo que genera una sensación de frustración y disforia. Este es el mecanismo del mono en las adicciones. Recordemos que nuestro cerebro es un órgano muy complejo. Los estudios al día de hoy nos hablan de un determinado nivel de profundización en su conocimiento, pero cada vez nos maravillamos más de la capacidad del cerebro humano para transformarse y también la trascendencia que tiene en nuestra existencia, en nuestro cuerpo. Por lo tanto, no olvidemos que el cerebro también se alimenta de los estímulos que están alrededor de nosotros y eso hace que se modifiquen o transformen muchos asuntos en nuestra vida. Por eso la importancia de que hagamos conciencia de lo que hacemos, de lo que somos, de dónde estamos, de con quién andamos. Y ahí esto nos va a ayudar a tener mayor certeza de dónde ponemos nuestros pies, por dónde transitamos.
Ahora hablemos del vacío existencial. La frustración no es solo un malestar momentáneo, sino que cuando nuestras apetencias más profundas no son satisfechas, por ejemplo, el deseo de propósito o de conexión genuina, podemos experimentar un vacío existencial. Este sentimiento de vacío es un motor de la búsqueda de placeres efímeros y adictivos. Y les comparto que en algún momento de mi vida, yo mentalmente, conceptualmente, estaba convencido de que lo que vivía en aquel momento era lo que yo quería. Yo en muchas ocasiones he dicho en distintos foros con distintas personas que los seres humanos somos personas que nos creemos nuestros propios cuentos y creemos nuestras propias ideas. Eso no significa que esté mal, pero cuando navegamos en una situación de poca conciencia, entonces es posible que haya sensaciones que cada vez se van agrandando y van haciendo más ruido en nosotros y empezamos a experimentar este vacío existencial. A mí, en particular, yo experimentaba aquello que les comenté de algo me hace falta, algo falta, algo no termina de llenar. Eso no significa que yo esté mal, pero sí somos capaces de identificar que algo necesitamos para completar esta sensación de armonización, de que me siento completo. Y una de las grandes distracciones es el hacer, porque queremos callar nuestro cerebro, queremos callar esa conciencia que ahí está duro y dale con nosotros y la queremos silenciar. Por lo tanto, se genera el activismo. Hoy tenemos distractores al por mayor. Entonces, vamos con estas ideas que les comparto, buscando en dónde está tu vacío. ¿Cómo se llama hoy ese vacío que hace que falte algo para tu plenitud? Recordemos que la plenitud no es al final de la vida. La plenitud es el mientras tanto, el camino que voy realizando. Ahora, hablemos de un ejemplo de la vida ordinaria. El adicto al trabajo que sacrifica su vida personal y familiar por el éxito solo para sentirse vacío a pesar de sus logros. Su apetencia por el éxito profesional no llena el vacío de sus necesidades de conexión y pertenencia. Cuando el siguiente logro no trae la plenitud esperada, la frustración se intensifica y la búsqueda de un nuevo objetivo se vuelve aún más frenética. Este ejemplo que acabo de citar es algo que nos pasa de manera ordinaria, solo que en ocasiones consideramos que es una distracción, que es algo que a lo mejor solamente se me cruzó por la cabeza y no tiene mayor importancia. Y es justamente ahí donde necesitamos hacer una pausa, detenernos y revisar a qué se debe esa frustración o esa sensación de que no estoy pleno. Y aguas cuando la búsqueda de algo nuevo se convierte en un disparate por buscar algo, como bien citaba, de manera frenética, pero que no me lleva a nada. Esto pasa tanto en decisiones propias como en nuestras relaciones, si tenemos una relación de pareja, si experimentamos la vida religiosa, la vida consagrada, si experimentamos la vida de familia
nuestros lazos con gente que queremos, con amistades, que a veces estamos empecinados en llevarnos con alguien que a la postre siempre me dejan esa sensación de vacío, de que algo hace falta, y ahí estamos día tras día, lucha tras lucha, intentando que eso funcione. Y dejamos de ver los efectos que tiene. Bien, ahora pasemos a una, vamos a decirle así, una enfermedad que parece estar de moda. Aunque no es que esté de moda, sino se han incrementado las causas que lo provocan. La ansiedad. Y esta la vamos a dirigir desde la separación y el duelo por apegos rotos. Esto les pido que, tengamos la atención. No estoy diciendo que lo anterior no, pero con esto sí va a ser importante que pausadamente vayamos haciendo eco en nosotros de lo que viene a continuación. La pérdida inevitable de los apegos, ya sea por muerte, ruptura o cambio, desencadena un proceso de duelo. Este proceso tiene dos componentes clave. 1. Ansiedad de separación. En el momento de la pérdida, el cuerpo y la mente experimentan una intensa ansiedad de separación. Esta ansiedad es la manifestación de nuestra necesidad biológica de cercanía. El cerebro primitivo percibe la pérdida del apego como una amenaza a la supervivencia, lo que genera una respuesta de estrés con picos de cortisol y adrenalina. Debo decir que en mi experiencia personal he vivido esta ansiedad de separación. Nadie está ajeno ni puede decir a mí no me ha sucedido, porque hay determinados niveles en los que se presenta esta ansiedad y llega a sentirse en algún momento como desesperación, el que no me hallo, el que empiezo a perder un poco el sentido, no tanto de la vida, pero sí el decir me falta algo que ya no tengo y no voy a volver a tener. Por eso los procesos de duelo son sumamente importantes y yo te invito a que hables, a que verbalices aquello que sucede contigo, porque definitivamente somos seres de carne y hueso que sentimos, que tenemos un vínculo con nuestro mundo, con la vida, con Dios, que nada de eso pasa de alguna manera, voy a decirlo así, de noche, pasa en la inadversión, pasa de una forma en la que no nos fijemos. Ahora hablemos del dolor del duelo. El duelo no es solo tristeza, sino un proceso de adaptación a la nueva realidad. Es el dolor que experimentamos al tener que soltar lo que alguna vez fue una parte de nosotros. Autores como Elizabeth Kubler-Ross describieron las etapas del duelo, desde la negación hasta la aceptación como un camino de sanación. Esto, de verdad, ojalá lo podamos desmenuzar, que lo podamos entender pausadamente. El duelo no es equiparable solo a la pérdida de alguien respecto al tema de la muerte. El duelo también se vive cuando hay una separación, cuando me cambio de ciudad, cuando me cambio de empleo,
cuando se rompe una amistad que a lo mejor tuvo una época brillante y que algo sucede que se desprenda esa amistad. También en un proceso de duelo, cuando los hijos se van, para quienes nos escuchan y son padres, los hijos un día se irán. Y no olvidemos nuestra experiencia como hijos, que también un día decidimos salir de nuestro hogar materno. Entonces, estas dinámicas que están insertas en el día a día, no hay como hacerlas conscientes y caminar con ellas. Vamos a poner un ejemplo de la vida ordinaria. La experiencia del divorcio, algo citaba hace un momento. Más allá del dolor emocional, hay una ansiedad de separación profunda, un miedo a la soledad y una pérdida de la identidad compartida. Superar este duelo implica, en última instancia, dejar ir el apego a esa relación y a la persona que éramos dentro de ella, para encontrar una nueva base de seguridad en nosotros mismos. Este proceso de sanación es la clave para la liberación de la sombra del apego. Este asunto del divorcio, que tanto eco y resonancia tiene en miles de familias, en miles de personas que viven bajo la presión social, bajo la presión cultural, bajo la presión de la propia familia. Necesitamos llevar este proceso. Necesitamos que se hable del proceso y entender desde una perspectiva amplia el por qué se tomó esta decisión, qué sucedió para que esto se diera, y que sepamos que es una decisión que me lleva a la vida, no a que mi vida se descomponga. Al contrario, ¿cabe este tema en la vida de las personas? Sí, no en todos, pero sí hay situaciones en las que dices, necesito cambiar mi rumbo. Hay situaciones, vamos a decir así, justificadas. Hay rupturas que se generan desde el primer día que surgió la unión. Y por eso el luchar para preservar una relación sana. Pero si la relación se convierte en lo contrario, entonces habrá que tomar una decisión, la cual nunca perdamos de vista que es una opción por y para la vida. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Yo sé que podemos seguir compartiendo y poder conversar sobre esto. Me queda claro que es un tema inacabado, que se puede entender e interpretar desde la experiencia de cada uno, pero créanme que también hay entendimiento en otras personas, y que el entendimiento empiece en ti. Lucha contra la sombra que implica esa presión de la que te hablaba, social, cultural, familiar, religiosa, de credos, de amistades, y lucha por ti y por los tuyos. Créeme que vale la pena. Te agradezco mucho tu escucha y pues te invito a que te suscribas, a que le des seguir, a que le pongas un like o una manita arriba para que sigamos caminando juntos.
y lleguemos gradualmente y día a día con mejor rostro y mejor talante para enfrentar este camino tan hermoso que es vivir. Nos escuchamos en el próximo episodio.